Bueno, hola, arrancamos con el práctico número 5, último práctico de lógica de funciones. Acá vamos a simbolizar la misma proposición en lógica proposicional para repasar y en lógica de funciones. ¿Sí? Punto número 1. Dice, Platón es filósofo. Vamos primero con lógica de proposiciones. Lógica de proposiciones. En lógica de proposiciones era una proposición atómica. Y en lógica de funciones, Platón es filósofo, F de A. Punto número 2. Galeano no es un filósofo. Lógica de proposiciones, no P. Y en lógica de funciones, no F de A. 3. Platón es filósofo y Galeano. Platón es un filósofo y Galeano un escritor. Lógica de proposiciones, Platón es un filósofo y Galeano un escritor. P, conjunción Q. Y en lógica de funciones, F de A, Platón es un filósofo, conjunción G de B. Bien. Número 4. Dice, Platón es filósofo y Galeano no es economista. Platón es filósofo y Galeano no es economista en lógica de proposiciones, y en lógica de funciones, F de A, no G de B. Punto número 5. Si Platón es filósofo y Galeano es escritor, ambos son intelectuales. Lógica de funciones, lógica de proposiciones. Si Platón es un filósofo, y Galeano es un escritor, acá, entonces ambos son intelectuales, R. Y en lógica de funciones sería F de A, conjunción G de B, cierro paréntesis, entonces un nuevo predicado que abarca a ambos individuos, el hecho de ser intelectuales. Punto número 6. Punto número 6 dice, si Platón es filósofo y Galeano es escritor, entonces Platón es intelectual y Galeano también. Si Platón es filósofo y Galeano es escritor, P, conjunción Q, lógica de funciones, entonces Platón es intelectual y Galeano también. Platón es intelectual, PQR, y una nueva variable proposicional. Galeano también, perfecto. Y en lógica de funciones, punto número 6, tenemos F de A, lo mismo que antes, F de A, conjunción G de B, encierro entre paréntesis, entonces, nuevo predicado H de A y H de B. Si Platón es filósofo y Galeano es escritor, entonces Platón es intelectual y Galeano también. Y Galeano también es intelectual. Se repite el predicado. Punto número 7, vamos a ponerlo acá. 7 dice, si ni Platón es filósofo ni Galeano escritor, entonces no son intelectuales. Negación conjunta, prelógica de proposiciones. Entonces, no ET. Si ni Platón es filósofo, ni Galeano es escritor, entonces no son intelectuales. Y para lógica de funciones, lo ponemos a la derecha, estamos en el punto 7. Sería F de A, negación conjunta G de B, entre paréntesis, entonces H de A y B para los dos individuos, que se repiten. Punto número 8. La consigna dice, Platón es filósofo si, solo si, reflexiona. Lógica de proposiciones, Platón es filósofo bicondicional, si, solo si, reflexiona, Q. Y para lógica de funciones sería F de A, Platón es filósofo, si, solo si, el mismo Platón, reflexiona.
Punto número 9. Vamos a borrar un poquito acá. Punto número 9. Platón es filósofo sí, solo sí reflexiona y enseña a los demás. Platón es filósofo sí, solo sí, que reflexiona y enseña a los demás. 3 variables proposicionales. Y en el caso de la lógica de funciones sería f de a, sí, solo sí, g de a, conjunción h de a. Perfecto. 9. Punto número 10. Tenemos, si Platón fue ateniense, entonces fue griego. Platón fue ateniense, entonces fue griego, para lógica de proposiciones. Y para lógica de funciones, f de a, entonces g de a. Platón fue filósofo, si Platón fue filósofo, entonces fue griego. Y el último punto, el 11, dice, si Sócrates fue justo, entonces fue honesto. Sin embargo, lo condenaron. Lógica de proposiciones. Si Sócrates fue justo, entonces fue honesto. Sin embargo, conjunción, lo condenaron. Y en el caso de lógica de funciones, Sócrates fue justo, entonces en G de P, conjunción H de A. Sin embargo, lo condenaron. Sócrates fue honesto. Acá se repite el individuo. Sin embargo, al mismo Sócrates lo condenaron. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.